Dios le bendiga, Dios le bendiga. Una vez más estamos por aquí en esta gloriosa mañana y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma especial. Bienvenido a nuestra comunidad Renovación Carismática y, y tenemos el catecismo que tenemos hoy. Se va a estar ejercitando acerca del bien común de la sociedad y de la obra de los santos, que tenemos alguna devoción por ellos y también que somos devotos y también del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de ese acto devocional cuando nos presentamos ante el altar haciendo ese rezo de santidad y sacrificiar por las demás personas que el Señor los encomienda al Señor, para que el Señor los proteja y le vaya bien y los prospere en todo el día que ellos tienen y que ellos hacen su faena diaria con el Señor. Cada día que yo voy al altar de la custodia del Santísimo, yo rezo por dos ejemplos en mi vida principal. Es en ser una persona humilde y respetuosa, que me ayuda a practicar el bien común y no hermar, venciendo el mal siempre con el bien, y ser también humilde y respetuoso a la vez. Pero cada vez que nos presentamos al altar de la custodia del Santísimo, nos presentamos con ese bien común de no hacer el mal, sino el bien, en hacer obras de caridad, como la Madre Teresita de Jesús, que es una madre acogedora y que somos devotos. Una parte de la devoción de ella era que cada mañana rezaba una hora ante la custodia del Santísimo, y esa era su devoción. Así nosotros, cada vez que vamos al altar de la custodia del Santísimo, rezar por esos dos ejemplos principales. ¿Cuál? Ser humilde, respetuoso y rezar por los demás y practicar el bien común con las demás personas, y venciendo siempre el mal con el bien, venciendo siempre el mal con el bien y siendo respetuoso y humilde también a la vez. Y esa hora que la Madre Teresa de Jesús tenía siempre su acto devocional en todas sus vidas cotidianas, en el día a día, rezaba 3 veces al día y siempre le dedicaba una obra al Señor, pero se la dedicaba para que el Señor venga y protege a la sociedad y a las demás personas. Entonces, en ese acto devocional de ella, aquí nosotros debemos aprender a rezar por esos dos ejemplos principales en nuestra vida personal, en ser una persona humilde y respetuosa, ayudando a otro a practicar el bien común y venciendo siempre el mal con el bien. El respeto está en ese acto devocional, de nuestra fe devocional, como nos lo dice la Madre Teresa de Jesús, y presentarnos ante el Santísimo, consultándolos para que nos cubra y nos proteja de toda clase de mal, y dirigir nuestro paso por un buen camino, y para que ella nos dirige nuestro paso también por un buen camino. Siempre la Madre Teresita de Jesús nos habla que ese respeto nos habla de ese acto devocional. ¿Por quién? Por las demás personas, y presentándonos al Santísimo, siempre dirigiéndonos nuestra propia oración personal a las demás personas, y consultando al Señor a que cuide y protege a la persona del mal, de toda clase de mal, porque hay mucho mal arraigado dentro de la sociedad, como el pecado, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y otras clases más de pecado. Entonces, eso debe ser nuestro acto devocional, como lo hacía la Madre Teresa de Jesús. 3 veces duraba cada una hora el Señor rezándole. Por día, tres veces al día, eran 3 horas consecutivamente, por el pecado que estaba arraigado en la sociedad, y para que el Señor vence el mal con el bien, siempre haciendo ese acto rezariar por las demás personas, siendo humilde y respetuoso, y que el Señor venga a cubrir y a proteger también a la persona. Entonces, en ese el respeto nos habla de ese acto devocional de nuestra fe vocacional, como nos dice la Madre Teresa de Calcuta, representándose ante el Santísimo y consultándolos, a que nos cubra, nos proteja y también cubra a las demás personas, que de eso y que dirija también nuestro paso y nuestro camino por un buen camino, que nos encamines, como decía el proverbista y el salmista David: Señor, en ti comiendo mi paso para que tú me dirijas
en todo nuestro caminar. En ti confiamos, en ti, ya que nuestra alma está agobiada, está entristecida. Ven tú, Señor, a encaminarnos. O si no, envía una de tus santos ángeles y de tus santos que venga a encaminarnos. Entonces, esa debe ser nuestras consultas ante el Santísimo, como se presentaba David, se presentaba la Madre Teresa de Jesús, la Madre Teresita de Jesús, y todos se presentaban. Entonces, nosotros estamos bajo el amparo de la custodia del Santísimo. Como dijo el salmista David, joven yo fui y he envejecido, y he no visto justo desamparado, ni su simiente y descendencia que mendigue pan, mendigue pan. Esta oración de David y también la Madre Teresa de Jesús la rezaba cada vez que tenía su devocional, su hora devocional. La rezaba esa oración de amparo para que el Señor nos cubra del mal caminos, de ese mar que está arraigado en nuestra sociedad y del mal camino. Entonces, consultar al Señor desde la custodia que nos ampare, como dice David, y también lo rezaba la Madre Teresita de Jesús. Joven fui y ya he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente y descendencia que mendigue pan. Es decir, que el Señor venga a darnos esa provisión que todos necesitamos en ese bien común, ese amparo y esa fortaleza viene del Señor. Dice que el Señor al débil lo fortalece, y al que no tiene fuerza le da la fuerza, pero es haciendo ese acto devocional, rezando, orando, como dos ejemplos principales que debemos tener en nuestra vida personal, y presentarnos al Señor respetuosamente y humilde, para que cuando lo consultemos, nuestra oración pueda llegar al Santísimo, y que nos venga a cubrir, a protegernos de toda clase de mal, y que dirige nuestro paso y nuestro camino a un camino más seguro. El respeto y la humildad nos lleva por un buen sendero de vida, siempre cuando nos encomendamos a la obra del Santísimo, siendo servicial con las demás personas, dando ejemplo de amor, del amor de Dios y de la pisada de los santos, que ellos son ejemplo de nuestra caminar y de nuestra vida. Ellos son los ejemplos de nuestro caminar, nuestra vida. Seguir esa huella de la pisada de los santos como ejemplo. Esa huella de la pisada de los santos como ejemplo es que los santos siempre, cuando consultaban al Señor, tenían esa hora devocional. Esos eran los pasos que ellos seguían al Señor, al Santísimo. Y tener nosotros eso como ejemplo de seguir esa misma pisada, esa misma huella que ellos siguieron. Entonces, el respeto y la humildad nos lleva por ese buen sendero de esa vida y ese camino personal, y siempre encomendándonos a la obra del Santísimo. Siendo servicial con el Santísimo en su altar, consultándolos primeramente y rezando por las demás personas, dando ejemplo del amor de Dios y de la pisada de los santos, de la obra de los santos, su huella, su pisada, que ellos son ejemplo en nuestra vida personal. Ellos son ejemplo en nuestra vida personal. La pisada de la huella de los santos aquí no habla de sus testimonios, no habla de ese caminar, no habla de esa vida más cercana al Padre. Y así es la vida, hermanos. Las personas malas se destruyen solas y mueren sin el favor de Dios y sin la ayuda de nadie. Manténgase haciendo siempre el bien, sin mirar a quién, porque cada día trae su propio afán y ligereza. Por eso mantengámonos haciendo el bien común. Cada día trae su propio afán y ligereza. Y las personas malas se destruyen solas. Eso lo dice la Escritura. Las personas malas se destruyen solas y mueren sin el favor de Dios
y sin la ayuda de nadie. Mantengámonos haciendo el bien común sin mirar a quién, porque cada día trae su propio afán y ligereza. Hay dos ejemplos que nosotros debemos hacer: mantenernos siempre haciendo el bien común a las demás personas, practicando el bien sin mirar a quién, y cubrirnos y protegernos de toda clase de mal. De toda clase de mal, un favor que una persona merece, se lo podemos hacer con toda ligereza, porque a eso es que nos llama el Señor, nos llama el Señor. La Biblia relaciona a José y a María como personas que caminaron con Dios, haciendo el bien y no el mal, y eran personas compasivas y bondadosas que practicaban su fe y generosidad en casa y familia, ayudaban a otros a la convención y a ser personas respetuosas y a practicar la respetuosidad. Ser personas respetuosas y a practicar esa respetuosidad, practicar la generosidad en casa, en familia, ayudando a otro a la convención. También el respeto nos habla de José y María, que eran dos personas compasivas y generosas y ejemplar. Y esas dos personas caminaron con Dios en todo el resto de su vida. Caminaron con Dios y se encomendaron al Santísimo, pero era haciendo obra generosa, ayudando a otro a encontrar la convención, a ser respetuoso, a ser humilde y a practicar el bien común en casa y en familia. La Biblia nos relaciona a María y a José así. Y tenemos que ser el ejemplo de José y María. Ser ejemplo de José y María, que son nuestro portarretrato de nuestra propia fe común, que debemos seguir al Señor y reconociendo que cada día trae su propio afán y ligereza en esa vida cotidianas. La Madre Teresita de Jesús hace dos reflexiones a una obra santísima que contribuye a los pobres, al huérfano y al hambriento y al desamparado, como ese acto de misericordia, justicia y compasión de la vida de los justos. Wow, la Madre Teresita de Jesús. Ellas, cada vez que se presentaba al Santísimo, se presentaba generosamente y compasiva y bondadosa en esa práctica de ese bien común. Entonces, la Madre Teresita de Jesús, en esa reflexión, hace esa obra samaritana, como la Madre Teresita de Jesús, como una buena samaritana, hace esa obra de samaritana que contribuye al pobre, al huérfano, al hambriento, al desamparado, y que hace ese acto de conmiseración, de justicia y compasión de la vida de los santos justos. ¿Qué eran esos santos justos? Buenos, personas que eran hambrientas, estaban pasando por alguna necesidad colectiva, y ella trataba de ayudarlo. Rezaba por ellos, pero trataba de ayudarlo. Cuando era de bajarse a orar por ellos, oraba. Pero cuando era de ayudarlos, también lo ayudaba con una obra caritativa que contribuía al servicio de la obra del Señor. Entonces, aquí el pobre, el huérfano, el hambriento, el desamparado, ella trataba de hacer esa obra comisionativa de la misericordia de Dios, su justicia y también compasión. Como el mismo justo Jesús que nos dijo: estuve hambrientos y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, fui forastero y huérfano en las calles y me albergaste en tu casa, dándome sustento de pan, camas, almohada y almohada. Nos dice el justo Jesús que debemos hacer todos ejemplos caritativos. El justo Jesús nos dice que debemos hacer estos dos ejemplos caritativos, que también nos lo reflexiona la Madre Teresita de Jesús. En esos dos ejemplos caritativos, Jesús nos dice: estuve hambriento y me diste de comer.
Estuve sediento y también me diste de beber. Fui forastero y huérfano en la calle y también me albergaste. Me albergaste. Y nos dice, dándome sustento de pan, camas, almohada y provisión. Y estuve también desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve encarcelado y también me fuiste a ver. Wow. Este ejemplo que Jesús hace aquí, también lo rezan todas las madres caritativas de la obra comisionera del Señor. La Biblia dice, dale pan a los hambrientos. Y así la Madre Teresita de Jesús contribuye con ese bien común, y también que por medio de la guianza de Jesús, que fue el primer ejemplo que hizo de comiseración. Entonces, estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Fui forastero y huérfano en la calle y me albergaste. Estuve encarcelado y me fuiste a ver. Estuve enfermo y también me fuiste a visitar. Todo ese ejemplo caritativo lo hacían la Madre Teresita de Jesús, los santos, la huella de la pisada de la obra de todos los santos. También como Jesús, que fue justo, que empezó con esta obra caritativa, también nosotros debemos hacerlo, albergar al necesitado, albergar al necesitado y al carcelado, al enfermo, al que no tiene pan para comer. Entonces nos dice la Escritura, entonces el Santísimo dirá a los justos que practican la justicia del Señor y que son buenos samaritanos, vestidos de compasión. En cuanto a mí lo hiciste, en cuanto a uno de estos justos lo hiciste, que lo viste hambrientos, a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. A mí me lo hiciste, dice el Señor. Entonces el Señor dirá a los justos que practican la justicia del Señor y que son buenos samaritanos, vestidos de compasión, y dirá, en cuanto a mí, a cuanto a un justo de estos hambrientos lo hiciste, de estos pequeños míos lo hiciste, en mi reino, a mí me lo hiciste, dice el Señor, a mí me lo hiciste, pero el Señor a mí. Si hacemos un bien a un pobre, a un hambriento, a un huérfano, a un necesitado, se lo estamos haciendo al Señor, se lo estamos haciendo al Señor. Dice el Señor que en cuanto solicita uno de ellos, a mí me lo está haciendo, dice el Señor. Al huérfano, al necesitado y también al hambriento, Bienaventurados es los que practican el bien y le dan de comer a los pobres en los días malos. El Señor lo recompensará. El Señor lo recompensará con toda clase de protección. Y estamos nosotros bajo el amparo de la custodia del Santísimo. Porque joven fui y ya envejecido, dice. No he visto justo desamparado, ni su simiente y descendencia que mendigue pan. El Señor nos da esa provisión que nosotros necesitamos en el día tras día. Tú ves un hambriento, dale pan. Tú ves un sediento, dale de beber agua. Tú ves un necesitado, dale de comer. Tú ves a un forastero, albérgalo en casa. Porque si está albergando ese forastero, dice el Señor que a él lo está albergando a él. Porque Cristo se muestra en un rostro, Cristo se muestra aquí con un rostro de pobreza. Y nos dice a nosotros que nosotros también debemos de vestirnos con ese rostro de pobreza y de compasión. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y si este mensaje ha sido de bendición, te invitamos que lo publique.